Se le pide que complete la tabla convirtiendo cada porcentaje en una fracción. Para convertir un porcentaje en una fracción, primero escribimos el porcentaje como una razón con un denominador de 100, y esto debería tener sentido, porque recuerde, un porcentaje significa por 100. El segundo paso, simplificamos la fracción si es posible. Volviendo a la tabla, el primer porcentaje es del 45%. Lo que significa 45%, y por lo tanto, como fracción o proporción, tenemos 45 sobre 100. Pero ahora necesitamos simplificar, porque el máximo común divisor entre 45 y 100 es 5, para simplificar dividimos el numerador y el denominador entre 5. 45 dividido entre 5 es igual a 9. 100 dividido entre 5 es igual a 20. 45% es igual a 9/20 como fracción. Luego tenemos 6%, lo que significa 6%, y por lo tanto, como una razón o fracción, tenemos 6 sobre 100. Y ahora simplificamos la fracción. El mayor factor común entre 6 y 100 es 2. Para simplificar, dividimos 6 por 2 y dividimos 100 por 2. 6 dividido por 2 es igual a 3. 100 dividido entre 2 es igual a 50. 6% es igual a 3/50 como fracción. A continuación tenemos 136%. 136% es igual a 136 sobre 100 como fracción o razón. Y ahora simplificamos. Puede que no sea fácil determinar el máximo factor común de 136 y 100, pero como ambos son pares, podemos comenzar dividiendo el numerador y denominador por 2. 136 dividido entre 2 es igual a 68. 100 dividido entre 2 es igual a 50. 68 y 50 siguen siendo ambos pares. Podemos continuar simplificando dividiendo el numerador y el denominador por 2 nuevamente. 68 dividido por 2 igual es 34. 50 dividido entre 2 es igual a 25. Ahora el único factor común entre 34 y 25 es 1. La fracción ahora está simplificada. 136% es igual a 34/25 como fracción. Los dos últimos porcentajes son un poco diferentes porque tenemos un decimal aquí y un número mixto aquí. 64.2% como razón es igual a 64.2 sobre 100. 64.2 over 100. Pero en forma de fracción, no podemos tener un decimal en el numerador o denominador. Entonces, primero escribamos una fracción equivalente sin un decimal. Y porque tenemos un lugar decimal aquí, podemos multiplicar el numerador y el denominador por 10. Haz el decimal de la fracción. 64,2 veces 10 es igual a 642. 100 por 10 es igual a 1000. Y ahora simplificamos. Comencemos dividiendo el numerador y el denominador entre 2. 642 dividido por 2 es igual a 321. 1000 dividido entre 2 es igual a 500. Esta fracción no se simplifica más. 64.2% es igual a 321,5 centésimos como fracción. Y finalmente, tenemos 3 3/4%. 3 3/4% es igual a 3 3/4 sobre 100 como proporción. Pero como fracción, observe cómo se trata de una fracción compleja. Entonces, para el siguiente paso, escriba 3 3/4 como una fracción impropia. El denominador seguirá siendo 4, y el numerador es 4 veces 3 más 3, que es 15. Ahora recuerde que antes, sabemos que una barra de fracción significa división. Esto es equivalencia a 15/4 dividido por 100. A partir de aquí, recuerde que dividir por 100 es equivalente a multiplicar por el recíproco. Entonces, si escribimos 100 como fracción, en este momento el denominador es 1. Y por lo tanto, en lugar de dividir por 100, multipliquemos por 1 sobre 100. Esto es equivalencia a 15/4 por 1 sobre 100. O una centésima. Antes de multiplicar simplifiquemos. Los avisos 15 y 100 comparten un factor común de 5.
Hay 3 5 en 15 y 25 en 100, y ahora podemos multiplicar, sabiendo que el producto está en la forma más simple. En el numerador tenemos 3 veces 1, que es 3. En el denominador tenemos 4 veces 20, que es 80. 3 y 3/4% es igual a 3/8 como fracción. Espero que hayas encontrado esto útil.